¿Y si los aviones de combate más poderosos de Europa pudieran ser apagados con solo presionar un botón? Por mucho tiempo, los países europeos han dependido de armamento estadounidense para su defensa. Pero ahora una posibilidad escalofriante está enviando ondas de choque a través del continente. ¿Tienen los Estados Unidos el poder de desactivar remotamente la flota de cazas F-35 de Europa? Algunos expertos creen que sí. Con Donald Trump nuevamente en el foco, ese temor solo aumenta. Un interruptor de muerte podría permitir a Estados Unidos paralizar las fuerzas aéreas europeas de la noche a la mañana, volviendo inútiles sus aviones de guerra más avanzados. ¿Es esto solo una conspiración paranoica o una amenaza real? ¿Podría Trump realmente hacer que los F-35 de Europa no valgan nada? Y si es así, ¿qué significa eso para el futuro de la defensa europea? Descubrámoslo. El 9 de marzo, The Telegraph analizó las posibles amenazas del interruptor de muerte de Trump. Señala que varios funcionarios europeos creen que la horda de aviones de combate F-35 que se dirigen a Alemania en los próximos años podría ser esencialmente desactivada por Trump. Ese trato es masivo. Alemania se ha comprometido a adquirir 35 de los cazas más avanzados del mundo en un acuerdo valorado en más de $9.000 millones. Para contextualizar, la Fuerza Aérea de Alemania tiene un total de 584 aviones, de los cuales 129 son aviones de combate. La llegada de los F-35s aumentaría ese número a 164, lo que haría que la Fuerza Aérea de Alemania sea mucho más poderosa. Esto implica que los F-35 estadounidenses constituirían casi un cuarto de la Fuerza Aérea total de Alemania. Que Trump tenga un interruptor para desactivar una gran parte de los aviones de combate alemanes con un solo comando sería desastroso para Alemania. ¿O podría hacerlo? El Telegraph indica que desde hace tiempo se especula si Estados Unidos puede anular las capacidades de sus aviones F-35 con solo presionar un botón. La idea de un interruptor de apagado parece drástica. Implica que Estados Unidos vende armas que puede inutilizar en segundos si cree que uno de sus aliados está saliendo de línea. No se ha confirmado la existencia de tales interruptores. Casi parecería loco que existieran. Un solo uso del interruptor de matar de Estados Unidos haría que todos sus clientes de defensa dejaran de comprarles. ¿Cómo podrían continuar? ¿Qué ejército querría luchar con armas que podrían ser desactivadas en cualquier momento? Volveremos a esas preguntas más tarde. Por ahora, la existencia del interruptor de muerte del F-35 sigue siendo un rumor. Sin embargo, es un rumor que algunos en Europa creen que es preciso. Entre ellos se encuentra Joachim Schranshofer, jefe de comunicaciones de Hensoldt, una empresa de armas alemana, hablando con el medio de noticias alemán BILT a principios de marzo. Schranshofer simplemente dijo que la existencia de un interruptor de muerte F-35 era más que solo un rumor. No profundizó en lo que quería decir, pero la implicación es clara. Estados Unidos podría activar un interruptor y los F-35 de Europa simplemente dejarían de funcionar. Las afirmaciones han generado dudas en Europa sobre la existencia de un interruptor de desactivación para el F-35. A inicios de marzo, el general Frederik van Siena, jefe de defensa de Bélgica, negó los informes. No hay indicios de que sea posible, dijo van Siena a un diario belga. El F-35 no es un avión a control remoto. El programa depende del apoyo logístico mundial, con repuestos circulando entre los países usuarios. El Departamento Suizo de Defensa Federal concuerda con las declaraciones de van Siena. En un comunicado de prensa fechado el 7 de marzo, la organización dijo: no es posible controlar o bloquear remotamente los aviones de combate F-35A, por ejemplo, mediante una intervención externa en la electrónica. Suiza puede usar sus sistemas de armas o misiles guiados para autodefensa sin necesidad de consentimiento. Puede hacerlo de forma autónoma e independiente en cualquier momento. Para sumar a estas negaciones, Lockheed Martin, fabricante del jet, envió un correo a la zona de guerra o TWZ, confrontando las afirmaciones de que existe un interruptor de muerte. Señaló las afirmaciones belgas y suizas para dejar en claro que Trump no tiene acceso a algún tipo de botón mágico que podría aterrizar los F-35 en un momento dado. Pero el problema está resuelto. Las amenazas de Trump no pueden realizarse porque no hay un interruptor de muerte para el F-35. Varios países europeos y el principal fabricante del jet lo han confirmado. Lamentablemente no es tan sencillo. Para explicar por qué, solo necesitamos observar los recientes problemas de Ucrania con el avión de combate estadounidense F-16. Durante la mayor parte de la guerra, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha pedido a sus aliados que proporcionen F-16. Zelensky creía que esos aviones de combate superarían a la mayoría de los utilizados por Rusia en Ucrania. También serían vitales para la defensa aérea.
Los F-16 son lo suficientemente rápidos y están equipados con los misiles correctos para derribar los misiles y drones disparados hacia Ucrania desde Rusia. Europa finalmente respondió a esos llamados. Para junio de 2024, una pequeña alianza de países europeos de la OTAN acordó comprometer 65 F-16, con los primeros llegando al país en julio de 2024. ¿Se espera que lleguen más? Según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales, en marzo de 2023, la flota de cazas de Ucrania tenía solo 69 aviones. Los F-16 entrantes casi duplicarían el tamaño de su amenaza aérea. Eso fue una buena noticia para Ucrania, entonces. No obstante, el acuerdo de suministrar los cazas estadounidenses se realizó antes de la presidencia de Trump. Trump no puede impedir que los F-16 lleguen a Ucrania. Todos están siendo suministrados por países europeos. No obstante, sus decisiones recientes demuestran que puede implementar una especie de interruptor para apagar esos jets. Este interruptor no desactiva los F-16 de inmediato. Por otro lado, Estados Unidos puede adoptar enfoques más sutiles para reducir significativamente el impacto de los F-16 de Ucrania. Trump hizo eso a principios de marzo al suspender la ayuda militar e intercambio de inteligencia para Ucrania. El primer problema fue para los F-16 de Ucrania. La suspensión de la ayuda probablemente signifique que Ucrania no recibirá los misiles y otros armamentos que podría usar en sus aviones de combate. La suspensión del intercambio de inteligencia impide que Ucrania obtenga de sus aliados la información necesaria para dirigir sus F-16 correctamente al enfrentar amenazas rusas. La suspensión de Trump detuvo el apoyo vital que requieren los inhibidores de radar de los F-16 de Ucrania. Estos inhibidores existen para evitar que las fuerzas aéreas de Rusia detecten los F-16 de Ucrania en los cielos hasta que sea demasiado tarde. Son medidas de protección vitales. Sin ellas, los F-16 de Ucrania son esencialmente patos sentados. Sí, son aviones increíblemente rápidos. Sin embargo, Rusia tiene la capacidad de detectarlos en los sistemas de radar, lo que significa que las fuerzas de Putin pueden apuntar misiles guiados con precisión a los F-16 de Ucrania, volándolos fuera de los cielos antes de que sus pilotos puedan completar su misión. Específicamente, el consorcio europeo de países que proporcionó los F-16 a Ucrania se encargó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, unidos para programar las cápsulas de contramedidas electrónicas AN/ALQ-131, instaladas en la parte inferior de los jets. Esa capacidad es crucial para Ucrania, según Forbes. Señala que Ucrania comenzó su guerra con Rusia sin ningún inhibidor aéreo significativo. Los resultados fueron desastrosos para la Fuerza Aérea de Ucrania. Tuvo que dar de baja alrededor de 100 de sus cazas MiG y Sukhoi de la era soviética durante los primeros meses de la invasión de Putin. La llegada de los AN/ALQ-131 proporcionó la protección muy necesaria para los F-16 entrantes de Ucrania, permitiéndoles operar sin temor a un ataque ruso inmediato. Forbes indica que los F-16 de Ucrania pueden usar dos sistemas defensivos adicionales fabricados en Estados Unidos: el sistema de dispensador integrado en el pylon, PIDs, y el sistema de pylon integrado de combate electrónico, ESIPs. Los PIDs eyectan metralla metálica y bengalas calientes alrededor de los F-16S, lo que afecta a las señales de radar entrantes y evita que los misiles antiaéreos guiados por infrarrojos de Rusia alcancen la aeronave. Los ESIPS pueden alojar sistemas de interferencia de radar y advertencia de misiles que permiten al piloto de un F-16 evitar amenazas aéreas entrantes. ¿Por qué importan estos sistemas? Según un artículo de RBC Ucrania del 9 de marzo, la suspensión de la ayuda militar y la inteligencia de Estados Unidos implicó que los F-16 de Ucrania tuvieron que operar sin estos componentes esenciales. Indica que Ucrania tiene alternativas. Francia está trabajando actualmente en equipar sus aviones de combate Mirage 2000 con sistemas de guerra electrónica antes de enviarlos a Ucrania. No obstante, las dificultades del F-16 ucraniano resaltan que Trump no requiere acceso a un interruptor de apagado para impedir que un caza despegue. Puede suspender el acceso a componentes esenciales para que el avión opere de manera segura, logrando el mismo objetivo. Cabe destacar que Trump ha levantado por ahora la suspensión de la ayuda estadounidense e intercambio de inteligencia con Ucrania. Pero, ¿qué tienen que ver los problemas de Ucrania con sus F-16 con un interruptor de muerte F-35? La situación del F-16 evidencia que los aviones de combate estadounidenses dependen de los suministros y servicios de Estados Unidos para mantenerse operativos. Eso es tan cierto para el F-35 como lo es para el F-16. Un F-35 no es un avión a control remoto, pero depende en gran medida de la logística, el mantenimiento y las redes informáticas controladas por Estados Unidos
Según TWZ, cada F-35 exportado a un país europeo está sujeto a estrictos controles estadounidenses y depende, en formas críticas para su operación, del apoyo proporcionado por los Estados Unidos, gobierno y los contratistas responsables de construir el avión y sus muchos sistemas de apoyo. Como escribió Tyler Rogoway de TWZ en 10, tras los informes de las amenazas del interruptor de apagado, no necesitas un interruptor de apagado para obstaculizar severamente la utilidad de un sistema de armas exportado. Al dejar de brindar soporte, el sistema se deteriorará, y cuanto más avanzado sea, más rápida será su degradación. El F-35 es el avión de combate más avanzado del mundo, lo que implica un marchitamiento casi instantáneo. Lo que empeora las cosas para Europa es que el avión fue concebido como una plataforma conjunta. A pesar de ser de fabricación estadounidense, existe gracias a la colaboración de Estados Unidos con sus aliados de la OTAN para hacer posible el proyecto. El F-35 es producto de la colaboración entre varios países. Según le informó a TWZ, un portavoz de la Oficina Conjunta de Programas del F-35, el portavoz destacó que Estados Unidos no controla por sí solo cómo otros países utilizan sus F-35. También está intentando afirmar que el hecho de que el jet sea el resultado de una colaboración en profundidad significa que los Estados Unidos no podrían impedir que otros países usen sus F-35 cortando los servicios de apoyo. Eso no es el caso. PWZ señala que Lockheed Martin y Pratt Whitney retienen los derechos de datos clave del luchador. Este último suministra los motores que alimentan cada luchador F-35. Con su retención de derechos de datos lo hace difícil, si no imposible, para cualquier otro fabricante construir motores para esos jets. Esos derechos de datos también crean limitaciones. Un F-35 solo puede ser reparado, ajustado o recibir mantenimiento de rutina en instalaciones operadas por contratistas. Si se ordena a esos contratistas que dejen de proporcionar sus servicios a los usuarios europeos del jet, empezaríamos a ver la degradación de la que habla Rogoway más pronto que tarde. No existe base de conocimiento alguna para hacerlo en el país del usuario, TWZ. Ahí radica el problema para Europa. Trump no tiene acceso a un interruptor de apagado directo. Sin embargo, él tiene cierto control sobre los servicios que los fabricantes de jets americanos brindan a sus socios. Del mismo modo que el F-16 se volvió menos útil para Ucrania cuando Estados Unidos redujo temporalmente la ayuda, el F-35 se convertiría en un pato cojo. Perder acceso al mantenimiento básico dejaría en tierra muchas de estas aeronaves extremadamente complejas. Si Trump decidiera impedir que los fabricantes proporcionen sistemas vitales, misiles y componentes de guerra electrónica a los usuarios europeos del F-35, destruiría su capacidad para usar los aviones de combate adquiridos. Hablando con Defense One, Richard Abelafia de Aerodynamic Advisory llega a la raíz del problema. El F-35 fue producto de una era de extrema confianza, dice, y los socios europeos y de la OTAN nunca podrían confiar en Estados Unidos nuevamente si Trump elimina el apoyo al sistema. Eso nos lleva a una pregunta obvia. ¿Por qué Trump siquiera consideraría activar este mecanismo de apagado indirecto? Según el Telegraph, la causa del apagado del F-35 se debe a la presión, según su informe. Afirma que la suspensión de ayuda militar e intercambio de inteligencia con Ucrania por parte de Trump a principios de marzo fue para presionar a Zelensky a iniciar conversaciones de paz con Rusia. Trump pudo haber presionado a Zelensky para reanudar pláticas sobre un acuerdo de minerales entre Estados Unidos y Ucrania. Además, probablemente no sea coincidencia que la suspensión ocurriera pocos días después de la desastrosa reunión Trump-Zelensky en la Casa Blanca el 28 de febrero. El presidente de América parecía estar diciendo a Zelensky que tenía que hacer las cosas a la manera de Trump o perderlo todo. Y funcionó. Delegados de las administraciones de Zelensky y Trump se reunieron en Arabia Saudita el 12 de marzo para discutir un alto al fuego de 30 días. Hasta el momento, Putin no ha aceptado los términos del alto al fuego propuesto, pero eso no es relevante. Trump sentirá que su pausa de la ayuda militar y el efecto que tuvo en los F-16 de Ucrania llevó a Zelensky a la mesa. El presidente de América también recibió una promesa de que Ucrania reanudaría las conversaciones sobre el acuerdo de minerales durante esa reunión con Arabia Saudita. ¿Trump consiguió lo que quería al cortar a Ucrania? Europa ahora se preguntará si él hará los mismos trucos con sus F-35 si siente que los del continente se están saliendo de línea. La pregunta final es simple. La activación del interruptor de no suministros por parte de Trump en Europa no paralizaría las fuerzas aéreas colectivas europeas. Eso no quiere decir que perder el F-35 no tendría un impacto. Mencionamos antes que Alemania tiene 35 de ellos en camino, lo que representa casi un cuarto de su stock de aviones de combate.
Lockheed Martin también estima que habrá aproximadamente 600 F-35 operando en Europa para finales de 2035. Asumiendo que los países europeos continúen comprando el avión de combate, Noruega recibió 3 más de ellos solo en marzo de 2025, con más en camino. Perder esos aviones por un interruptor de radar de Estados Unidos sería devastador. Europa no solo perdería valiosos activos aéreos, sino que también perdería acceso al que se considera el avión de combate más avanzado del mundo. La amenaza colectiva del continente contra Rusia y cualquier otro enemigo se reduciría drásticamente. Pero la amenaza no desaparecería a tiempo. Europa está desarrollando un caza de sexta generación que podría reemplazar al F-35. El Sistema de Combate Aéreo Futuro, o Sistema de Combate Aéreo Futuro, el nuevo JET, está siendo desarrollado por Francia, Alemania, España, Italia, Suecia y el Reino Unido como parte del programa de adquisición de tecnología europea para nuevo equipo de defensa. El JET no está listo para el lanzamiento aún. Hasta ahora, solo hemos visto maquetas de cómo podría lucir. Sin embargo, refleja una tendencia creciente en Europa de enfocarse en su propia fabricación de defensa en lugar de depender de Estados Unidos para sus sistemas de armas más avanzados. La elección de Trump de retirar los F-35 de Europa probablemente aceleraría este programa. Europa también posee aviones de combate de cuarta generación, similares al F-16 estadounidense. Estos incluyen el Eurofighter Typhoon, que algunos creen que pronto podría volar sobre Ucrania, el Rafale y Mirage francés, y el Saab Gripen. Estos cazas no están bajo el control de Estados Unidos. No son tan avanzados como el F-35. No obstante, son lo bastante poderosos para asegurar que Europa mantenga una amenaza aérea, aún perdiendo acceso a su F-35. Esa amenaza no será tan grande como alguna vez lo fue. Estados Unidos también tendría problemas si Trump activara un interruptor de apagado de F-35 de cualquier tipo. Aunque el JET fue una colaboración entre Estados Unidos y sus socios europeos de la OTAN, la mayor parte de la fabricación se realiza en Estados Unidos. Lockheed Martin es su fabricante principal, con muchos de sus componentes de apoyo también construidos en Estados Unidos o por contratistas aprobados por América. Considera las implicaciones económicas de esto. Si Trump termina con los F-35 de Europa, destruirá la confianza que permitió, en primer lugar, la existencia de la plataforma. Tras ser perjudicados por Estados Unidos, los países europeos optarían por evitar la compra de F-35, prefiriendo enfocarse en aviones de combate de diseño propio. Imagina que Alemania canceló su contrato con Lockheed Martin para los 35 F-35 mencionados. Esto supone la pérdida inmediata de 9.000 millones de contratos y sería solo el inicio. Cada F-35 cuesta entre 82.5 millones y 109 millones, dependiendo del modelo comprado. Lockheed Martin preveía tener cerca de 600 de ellos en Europa para 2035. Perder ese negocio causaría una pérdida de miles de millones de dólares a la empresa, provocando despidos masivos y problemas significativos en la economía de Estados Unidos. Hay indicios de que los países europeos ya están evitando el F-35. Portugal planeaba gastar cerca de 6.000 millones de dólares en F-35CC para reemplazar los cazas antiguos de su fuerza aérea. Pero como informó Business Insider el 14 de marzo, Portugal está teniendo dudas sobre la compra. La incertidumbre política de Estados Unidos es la culpable, reflejando una actitud predominante en el continente. Muchos europeos no creen que puedan confiar en la administración de Trump para cumplir con las promesas hechas por los Estados Unidos, ya sea antes o durante el mandato de Trump. También están observando cómo Trump critica a la OTAN y va y viene en sus políticas para Ucrania, todo lo cual solo aumenta la incertidumbre. ¿Cómo pueden esas naciones cooperar con un país que parece cambiar su dirección semanalmente? La desconfianza podría ser el interruptor final para el F-35 en Europa. Los países que utilizan la plataforma podrían no querer esperar para ver si Trump usa el control de la manufactura estadounidense para presionar. Seguirán adelante, cancelando compras y confiando en aviones de combate europeos en su lugar. Además de los problemas económicos para la industria de defensa de América, esto significaría que Estados Unidos perdería aún más influencia en un continente donde su posición se ha vuelto cada vez más inestable recientemente. Trump quizás no necesite presionar un interruptor para apagar los F-35 europeos. El futuro del continente es incierto. ¿Cuál es tu opinión sobre el dilema del interruptor de apagado del F-35? ¿Cortaría Trump a Europa el acceso a piezas e instalaciones clave para mantener sus F-35 operativos? ¿Qué significaría eso para el futuro de la cooperación entre Estados Unidos y Europa? Comparte tu opinión en los comentarios y gracias por ver.